La Internacional Socialista se creó en la Segunda Internacional, que bueno, fue lo mismo, porque la Segunda Internacional e Internacional Socialista se llevó a cabo en 1889 y bueno, tuvo una serie de objetivos, bueno, pues, a las mejoras del movimiento obrero, es decir, de las clases más. La Internacional Socialista es una organización internacional de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas que se fundó en Frankfurt. Vino precedida con la creación de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. Pero bueno, y se creó en 1864. Por cierto, la primera internacional, la cual, bueno, pues, bueno, tuvieron varias ideologías políticas, socialistas, marxistas, anarquistas, que finalmente desapareció por los desacuerdos entre los socialistas y anarquistas, aunque sobre todo más por los marxistas y anarquistas, que provocó pues, la desaparición de la Primera Internacional. La Internacional Socialista tuvo sus raíces en la Segunda Internacional, para coordinar los programas y actuaciones de las organizaciones obreras de ideología marxista, es decir, estaban cercanos al ideario marxista, además, todo lo que hablaba del marxismo. Esta organización creó algunos símbolos de identidad del movimiento obrero. La fiesta del 1 de Mayo, muy importante, el 1 de Mayo es festivo a nivel nacional, y el himno de la Internacional. Algunos dirigentes fundaron en 1889 la Internacional Socialista, que también fue denominada Segunda Internacional. En 1923 se refundó con otro nombre, como fue la Internacional Obrera y Socialista, la IOS, y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a su nombre de origen, en 1951. Hay que decir que la Internacional Socialista se creó pues, con los idearios del socialismo, del marxismo, del anarquismo, que cuidaron a las clases bajas, al movimiento obrero, es decir, a las clases que tenían más problemas. Y fueron muy críticas estas internacionales y bueno, estas ideas políticas, como he nombrado, socialismo y anarquismo, contra las clases medias, las clases altas, sobre todo los terratenientes, los empresarios, la burguesía, y muy críticos fueron con el sistema económico, el capitalismo. Es decir, con el sistema capitalista, el socialismo, el marxismo y el anarquismo fueron muy críticos. Y primeramente hay que decir que el socialismo, bueno, pues, se acercó más a los postulados, sobre todo en la socialdemocracia, los postulados cercanos al capitalismo, aunque de una versión diferente a capitalismo en su nacimiento. Luego ya el marxismo y el anarquismo fueron muy críticos. Primeramente el marxismo lo que quería era la dictadura del proletariado y de ahí, bueno, pues tomar el poder con la ayuda al final de las clases más bajas. Y el anarquismo es que todos vivamos en comunidad. El movimiento obrero consiguió logros importantes. Los gobiernos fueron elaborando leyes laborales para acabar con los abusos de los empresarios. Prohibieron el trabajo infantil, concedieron los primeros permisos de maternidad, impusieron al empresario la obligación de pagar seguros de accidente y redujeron la jornada laboral a 8 horas. Cuatro puntos importantísimos fueron los cambios en las políticas gubernamentales. Entre ellos, la prohibición del trabajo infantil, algo muy importante, que antiguamente trabajaban niños y niñas que no tenían, bueno, que no debían de trabajar en las fábricas y además luego, pues, también muchos de los obreros trabajaban en condiciones no tan favorables. Los permisos de maternidad fueron los primeros. El empresario tenía la obligación de pagar seguros en caso de accidente a cualquier trabajador, algo muy positivo y lo de maternidad es muy importante. Y también la reducción a 8 horas de jornada laboral, algo muy importante que bueno, es lo que venimos más o menos de los últimos 200 años. Hay que decir que estos cuatro puntos fueron logros importantes de la internacional al final, o la segunda internacional, que a partir de ahí, bueno, pues la situación fue cambiando. Es verdad que luego vino otra internacional, que fue la tercera, pero ya esta tuvo que ver más con el comunismo. La internacional socialista, el objetivo al final era como el comunismo, es decir, el mismo comunismo es el cuidado de las clases más bajas, más desfavorables, más que no tenían los mejores recursos, es decir, en sí, el movimiento obrero, los campesinos también, muchas, bueno, en sí los grupos más también que era pues lo que
tenía mayor importancia en las sociedades, sobre todo del siglo XVIII, del siglo XIX también. La situación ya en el siglo XX fue algo diferente, ¿verdad? Que el campesinado y bueno, y otros, es decir, los trabajos del sector primario han sido los que más problemas han tenido, sobre todo desde el inicio, y es verdad que bueno, algunos de ellos sí que fueron apoyados por estas ideas masistas y otros, en cambio, bueno, pues cogieron otros postulados políticos. Entonces, eso no quiere decir nada, es decir, pero el campesinado en sí, o las clases más bajas en general, que está dentro al final del sector primario, y también el movimiento obrero con la industria, pues fueron las figuras o sí, las figuras de la sociedad más endebles y por ello el socialismo y el comunismo intentaron darles mayor cabida a estas sociedades que vivían pues no en las mejores condiciones laborales. Y con ello, como he dicho, comento que tengo el grado de historia, soy historiador, como queráis denominarlo, y si os ha gustado este vídeo relacionado con la Internacional Socialista, no nada tiene que ver con la Internacional Comunista, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.